Dios bendiga en este día a toda la querida hermandad. Gracias a Dios por estar nuevamente por estos medios, aunque no lo estamos en forma presencial, pero estamos a través del medio que Dios nos permite para poder llegar a cada hogar, cada familia, con un mensaje de fe, un mensaje de paz, pero también un mensaje de esclarecimiento para quizás tantas cosas que nos rodean, para esclarecer, sería el término, para esclarecer algunas cosas que suceden en nuestras vidas como cristianos y que a veces acontece a nuestro alrededor en la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Y estaba mirando detenidamente en estos días el Salmo 51, todos lo conocemos, es un salmo muy conocido porque es un salmo donde David reconoce su pecado, pero vamos a mirar para entrar bien en el tema y poder aprender de la experiencia dura, amarga, pero la cual lo llevó a David a confesar su pecado y alcanzar la misericordia del Señor. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y este es el texto que quiero compartir, especialmente con toda la audiencia, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Yo reconozco mis rebeliones. Qué palabra pareciera tan sencilla, pero cómo le cuesta al ser humano y especialmente a los cristianos que conocen lo que significa arrepentirse, pedir perdón, cómo les cuesta, ¿no es cierto?, reconocer, porque parece como que siempre la culpa de mis errores, pecados, la tienen otros. Pasó allí en el huerto de Edén, ¿no es cierto?, y sigue pasando en muchos lugares a través de los tiempos, pero que Dios nos ayude a tomar este buen ejemplo que al fin y al cabo de un hombre que había cometido pecados terribles. Ya conocemos la historia, ¿no es cierto?, cuando Natán viene a decirle que había cometido un pecado horrible, tremendo, allí en el libro de Samuel, ¿no es cierto?, dice que él reconozco que he pecado contra Dios. Y creo que todo pecado que tiene que ver en cuanto a la palabra del Señor y el comportamiento como cristianos, debemos a Dios pedirle perdón en nuestros corazones. Hoy en día se habla muy poco del arrepentimiento, del perdón de pecados, de la confesión de nuestros pecados a Dios y por sobre todas las cosas, más allá de la confesión, de apartarse del pecado. Parece como que en un momento reconocemos y confesamos, pero no nos apartamos. Y la Biblia está y es clara en este sentido. Tenemos que arrepentirnos de corazón, confesar de corazón, pero también apartarse del pecado. El Salmo 32, hablando acerca de yo reconozco mis rebeliones, dice, Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Se dijo para él mismo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hoy pareciera ser que dentro del cristianismo, por decirlo de alguna manera, se permite todo, total, ya parece como que la palabra de Dios no es para este tiempo, ¿no? Pero no nos olvidemos que el pecado del hombre le costó
costó la vida a nuestro Señor Jesucristo para satisfacer la demanda de Dios en esto, y de esta manera Jesús viene a ser nuestro Salvador y el que perdona nuestros pecados. Pero hay que reconocer los pecados. Y también, como dice Proverbio capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y a veces decimos, pero ¿cómo? ¿Qué significa no prosperará? Porque vemos cuántos transgresores en la palabra son, tienen prosperidad y crecen sus negocios y sus riquezas. Cuando dice que no prosperará en el Señor, no prosperará en las cosas espirituales, y corre el riesgo de que la conciencia quede como muda, no nos diga más nada, ¿no es cierto?, acerca de cuando cometemos alguna cosa que a Dios no le agrada. Cauterizada la conciencia, dice, ¿no? Ya no puede ver el pecado. Cuando pienso en cauterizada la conciencia, siempre pienso cuando con un bisturí eléctrico, por supuesto que existen, ¿no es cierto? No conozco mucho del tema, pero sé que los hay, y que va cortando y va cauterizando para que no sangre la herida. Así que cuando la conciencia está cauterizada, es cuando ya no sangra más, no siente más nada. Se vive en el pecado como si nada, no hay conciencia de pecado. No hay conciencia de pecado. Y no nos olvidemos, no tenemos que olvidar, hermanos, que el pecado nos aparta del Señor. Lo podemos tapar de mil maneras, pero no hay manera de encubrir el pecado ante los ojos de Dios, y no prosperará espiritualmente, ¿no es cierto? Dice, pero si lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Quizá muchos, no quiero caer en ser juez de nadie, pero quizás muchos de repente confiesan su pecado porque son descubiertos, como el caso de David, ¿no? Porque David no es que pecó y fue y confesó a Dios, no, fue descubierto. El mismo Señor lo mandó al profeta y le dijo, vos hiciste esto y esto es un pecado horrible. Y ahí es donde dice Samuel que él dijo, yo pequé contra Dios con lo que hice, ¿no? Lo confesó. Pero vemos que después tuvo muchos problemas David, ¿no? En la familia, un montón de cosas que no vamos a entrar en detalle, porque lo que me interesa hablar es de que hay que apartarse del pecado, no encubrirlo, no taparlo con buenas acciones, o no taparlo o querer taparlos con el olvido, de ninguna manera. Lo único que borra el pecado del hombre es si el hombre se arrepiente, se aparta del pecado y Dios le perdona, porque también está escrito que el hombre que confiese y se aparta alcanza la misericordia de Dios y la sangre de Jesús, como dice así en Primera de Juan, que lo vamos a mirar también. Primera de Juan, capítulo 1:9, hay mucha escritura, pero claro, parecen que están obsoletas ya. No se escucha estos mensajes de arrepentirse, de confesar y apartarse del pecado. Pareciera que con tal que yo vaya a la iglesia nomás, ya está todo. Y si hay algo que de repente me golpea y no quiero apartarme del pecado, se toma otros rumbos. Pero va a estar siempre ahí el pecado si no se confiesa y se aparta. Si confesamos, dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente perdonar lo que ya hicimos, lo que hemos transgredido, si hay un verdadero arrepentimiento y un verdadero apartarse de eso, pues no es cuestión de pedir perdón, confesar y al rato estar haciendo lo mismo. Hay que tener cuidado con ese comportamiento religioso, hipócrita, que no le agrada al Señor. Pero si confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El problema del ser humano es que de repente confiesa lo que hizo, pero no se aparta, por lo tanto significa que sigue en la misma maldad que le llevó a cometer tal o cual pecado. Que Dios nos ayude. El libro de Isaías dice: venid y estemos a cuenta. Dios siempre quiere arreglar las cuentas con nosotros. Y ahí habla de que si confesamos y hacemos lo que tenemos que hacer, aunque los pecados fueren rojos como la grana, como blanca lana, serán emblanquecidos, ¿no? Y en este caso, en nuestro tiempo, en el tiempo de la gracia, de la dispensación de la gracia de la venida de Jesucristo, tenemos a nuestro Jesús, que es nuestro abogado delante del Padre, ¿no? Algunos confunden esta palabra, tenemos abogado, hasta canciones por ahí se escuchan que hablan de que tenemos abogados para defendernos contra el diablo, ¿no? Cuando habla de abogado para con el Padre, Él aboga delante del Padre para de alguna manera podamos ser limpios, lavados con su sangre, dar tiempo, como aquella parábola, enseñanza de la Biblia, cuando el árbol iba a ser arrancado y aquel hombre dijo, la figura de Jesucristo: déjalo un tiempo más, voy a trabajar, voy a ver si puedo cambiar el rumbo de y si bueno, después no da fruto, la arrancamos. Que Dios nos ayude, como dice también en San Juan, que cuando habla de los frutos que tenemos que dar, dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Y no es cuestión de repente tenemos mucho Jesús en la boca, canciones y alabanza y hasta prédicas. Se puede predicar, se puede cantar, estando en deuda con Dios. Se puede hacer, uno lo ve, uno ya tiene unos cuantos años de servir a Dios y se ve de repente que no están aptos para tal cosa, pero predican igual, cantan igual, sin lavar, sin una vida correcta, recta, delante del Señor. Y hoy parece que todo lo envuelven en que si venía el Señor, los problemas se te van y vas a ser prosperado y vas a tener mucho esto y aquello y lo otro. Pero vemos que esas pseudo doctrinas, si bien Dios prospera, es cierto, pero hay que tener cuidado. Se le está dando mucho énfasis a la prosperidad, que al fin y al cabo todo lo que alcancemos en cuanto a lo material va a quedar, pero la Biblia habla de una prosperidad espiritual para que nuestra palabra tenga peso al momento de hablarla. Esto fue lo que vio David, Salmo 51 seguimos, ¿no es cierto? Él dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo importante, cuando habla de mi pecado está siempre de mí, no olvidarse de aquellas cosas que fueron y nos condujeron a cosas tan amargas y terribles y al perdón del Señor, ¿no es cierto? Yo no me olvido de donde Dios me sacó, sería en este tiempo. No me olvido de donde Dios me sacó, todo lo que Dios me perdonó y por donde Dios me ha traído o nos ha traído junto a mi esposa y familia, discipulado, y también la iglesia nos ha traído el Señor para bendecirnos espiritualmente, que es lo que realmente buscamos los cristianos, ¿cierto? Buscamos prosperar espiritualmente. ¿Para qué prosperar espiritualmente? Para hacer una bendición a los demás. Fíjese que David vio esto. Fíjese lo que dice versículo 10. Versículo 10 del capítulo 51 de Salmos que estamos leyendo, o mirando, compartiendo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Se dio cuenta, al reconocer su pecado, se dio cuenta que tenía un corazón sucio. Por eso ahí en San Juan, como leíamos, que Él perdona nuestros pecados y nos limpia de nuestra maldad. Y es importante no solo ser perdonado, sino limpiar el corazón. Permitirle no solamente que Dios nos perdone, una confesión sincera, genuina, sino que también nos limpie de la maldad.
de la maldad del corazón. Y David, cuando reconoció su pecado, entendió que su corazón era un corazón no limpio. Por eso el clamor de él: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí también. Que Dios y no habla del Espíritu Santo, aquí está hablando del espíritu del hombre, ¿no? De un comportamiento, el cual debemos tener un comportamiento recto, un comportamiento que realmente dé testimonio de que en verdad Cristo está en nuestras vidas. A veces escuchamos hablar del Señor en los púlpitos, y como dijo un gran predicador, ¿no? Del siglo pasado, dijo: algunos tuvieran que quedarse siempre en el púlpito porque parecen tan santos, porque cuando se bajan, que Dios nos ayude, que nuestra conducta fuera del púlpito y nuestra conducta fuera de la iglesia sea una conducta correcta, como dice la Biblia, ser irreprensible. Claro, cometemos errores, ¿quién no? Pero bueno, decimos algunos dicen: bueno, yo soy así y está bien. No está bien que sea así si a Dios no le agrada. Ahora sí, bueno, Dios le agrada como tú eres, bueno, adelante, pero si hay transgresión, si hay maldad en el corazón, a Dios no le agrada. No nos equivoquemos y no nos ilusionemos con cosas que no son reales. Y dice: no me eches delante de ti. Claro, él sabía que el pecado lo alejaba de Dios. Él quería seguir estando en la presencia del Señor, quería seguir teniendo comunión con el Señor. Y sabía que el pecado, como dice Isaías, ¿no es cierto?, que la mano de Dios no sea el oído de Dios no sea apagado, y la mano también está ahí pronta para ayudar, oír y ayudar con su poderosa mano. Y cuando el Señor habla de su mano, no se ha cortado, dice, la mano del Señor habla de su poder, de su gracia, de su obrar. Pero claro, el pecado, dice, la iniquidad hace división entre Dios y el hombre. No se puede andar por la vida en pecado y diciendo tengo a Dios. De ninguna manera es aceptable vivir en pecado conscientemente y decir que Dios está con él como si nada. Cuidado con eso. No caigamos en esa barbaridad. Dios está con los limpios de corazón. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, el salmista se dio cuenta al reconocer su pecado, que tenía el corazón sucio, la conducta no era correcta, y también aquí vemos que él tenía temor de que Dios lo abandonara, ¿no es cierto? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí sí habla del Espíritu Santo. ¿Usted cree que una persona que anda pecando todo el tiempo, puede el Espíritu Santo estar en él? Se lo pregunto a usted, querido oyente, los que están quizás mirando por Facebook, por YouTube también. ¿Puede el Espíritu Santo de Dios, convivir con un montón de porquerías en nuestros corazones y con una conducta que de repente a Dios no le agrada, una conducta totalmente mala delante de los ojos de Dios? Yo clamo a Dios en este tiempo, hermanos, porque estos tiempos, en el contexto de esta pandemia que vivimos, Dios me ha enseñado tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, y he tratado de aprender, por supuesto, pero que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. No quite de mí tu Santo Espíritu, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado quita el gozo de la salvación. ¿Cómo puede ser que estando en pecado está contento como si nada pasara? Algo está mal. O la conciencia está cauterizada, o no sé qué pasa en la mente y en el corazón de estos, por decir hermanos o cristianos o creyentes, como quiera. ¿Cómo puede ser? El salmista acá se dio cuenta. Devuélveme, dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Espíritu noble, una conducta noble sea mi caminar, mi andar. Y fíjese, dice,
Entonces, cuando yo reconozco mis pecados, los confieso, Dios crea en mí un corazón nuevo, sigue el Espíritu Santo conmigo, el gozo verdadero de la salvación, como dice la Biblia, que el gozo del Espíritu es nuestra fortaleza. Cuando hay una conducta noble ante el Señor, que nos esforzamos, porque claro, nadie es perfecto, pero cuidado con que tengamos conciencia de que estamos haciendo algo mal y no lo corregimos en nuestra conducta. O de repente estar obrando mal por la conciencia cauterizada. Bueno, Dios se encargará. Ojalá que tengan de alguna manera un atisbo de arrepentimiento, ¿no? Verdadero, genuino. Dice, entonces, cuando todo esto acontezca en mi vida, y arranca con el perdón, arranca con el arrepentimiento, el apartarse del pecado y ser perdonado por Dios y renovado y restaurado. Dice, entonces dijo el Señor, con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a mirarnos a nosotros mismos, por supuesto, si estamos en condición de testificar de Cristo, porque de repente hablamos del Señor y con la conducta le estamos diciendo a la gente que todo lo que decimos no me sirvió a mí porque no lo hago, y tampoco la persona que oye va a decir, bueno, si no le sirvió a él, que lo dice, menos va a servir a mí también. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser verdaderos cristianos, ¿no? Bueno, así creo que en Santiago habla de confesar también las ofensas unos a los otros, y perdonándose los unos a los otros también en cuanto al, ya ahora en cuanto al prójimo, al hermano, ¿no? Aquí habla en cuanto a Dios, pero también están las ofensas y las cosas, el no perdona a los hermanos, ¿no? Entonces está escrito también que si confesamos y perdonamos, ¿no? Dice la Escritura, habla ahí, la oración del justo es eficaz. Ahora, justo si nosotros pensamos de que nuestra propia justicia puede avalar mi vida para alguna cosa hacer para Dios, estoy equivocado. Porque dice la Biblia que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. La justicia de Dios, Dios lo hizo justo a usted y a mí, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, si vivimos en concordancia con la enseñanza. No es solamente hablar. A mí no me impresionan los que hablan. Creo que en estos días en la reunión presencial en el culto dije, no me impresionan los que hablan y saben mucho de la Biblia. Pero a mí me impresiona realmente y me deja un... Presiona al creyente y el siervo de Dios que enseña y hace, practica lo que enseña.
eso me da a mí seguridad que ese hombre o esa mujer que está hablando creyó realmente en Jesús y que es una verdad que yo también tengo que atesorar lo que está diciendo y practicarla. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, en este tiempo, estar a cuenta con Dios y estar a cuenta con el prójimo para que nuestro mensaje sea eficaz, como dice la Biblia, y también nuestra oración. Hay dos cosas aquí: el mensaje sea eficaz y la oración sea eficaz. A veces de repente se gasta mucho tiempo en oración y no se recibe absolutamente nada. ¿Por qué? Porque se vive una vida descontrolada y a veces en público, donde otros conocen, y a veces en secreto, donde nadie sabe. Pero bueno, para Dios no hay nada oculto, todo sale a la luz, porque la palabra lo revela y el bendito Espíritu Santo nos ayuda a entender cada cosa y cada situación. Entonces, queridos hermanos, ¿dónde arranca de que yo pueda enseñar y pueda orar con eficacia? Si me arrepiento verdaderamente, si confieso y me aparto de mis pecados. Entonces, mi mensaje y mi oración será maravilloso. La gente va a ser libre con la palabra y la oración para los milagros y las maravillas que Dios nos ha prometido. Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga y será hasta mañana si Dios así lo permite. Y recuerde este mensaje. Si usted tiene la oportunidad de volver a verlo, hágalo y haga un análisis de su propia vida. El que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta, confesar y apartarse, alcanzará la misericordia del Señor. Dios te bendiga y hasta mañana si Dios quiere.